Me llamo Mercedes Abascal y tengo 78 años. A estas alturas de la vida, una ya no espera sorpresas, ni alegrías demasiado grandes, ni dolores que no haya conocido antes. Me levanto temprano, como siempre lo hice, aunque ahora el cuerpo tarda más en responder y las rodillas crujen como si también tuvieran algo que decir. Tomo mi café sola en la cocina, como lo he hecho desde que enviudé de Román, y a veces lo acompaño con pan tostado si hay, o con una galleta vieja si no lo hubo. Las tostadas ya no son importantes. Lo importante es el ritual. La taza entre las manos, la mirada perdida en la ventana, el silencio. Un silencio distinto al de antes. Antes era un silencio lleno de voces que se habían ido. Ahora es un silencio lleno de ausencias que se quedan. Román murió hace 17 años. Se fue una mañana de abril, después de haber podado los rosales del jardín. No hubo despedida. Un infarto se lo llevó en cosa de segundos. A veces pienso que así debió ser, rápido y sin quejarse, como era él. Me dejó la casa, los recuerdos y a Javier, nuestro único hijo, que en ese entonces estaba recién egresado de la universidad. Arquitecto, como soñaba Román. Nosotros lo apoyamos en todo. Él con su fuerza, yo con mis manos. Vendimos el taller de costura que con tanto esfuerzo había mantenido y pusimos ese dinero para el enganche de que esta casa, la misma donde ahora vivo, o mejor dicho, donde sobrevivo en un rincón. La propiedad, según las escrituras, siempre estuvo a mi nombre. Fue Román quien insistió en eso. Decía que los hombres pueden perderse en las palabras, pero los papeles no mienten. Yo no entendía del todo la importancia de eso en su momento, pero accedí. Pensaba, como todas las madres de mi generación, que uno vive para sus hijos, que el sacrificio no es algo que se cuestiona, sino que se ofrece, como una ofrenda silenciosa. Y así lo hice, cada día, cada hora, desde que Javier nació. Yo cosía uniformes escolares de noche para poder pagarle clases de inglés. Preparaba tamales los fines de semana para venderlos en la feria. Y así cubrir los libros de arquitectura. Nunca se lo eché en cara, ni siquiera cuando me dolía la espalda tanto que tenía que dormir sentada. Después de que Román falleció, me volqué por completo a Javier. Cuando conoció a Claudia, su esposa, yo fui la primera en recibirla con los brazos abiertos. Pensé que una mujer joven, educada y ambiciosa sería buena compañía para él. No tardaron en casarse y luego vinieron los niños. Matías primero, luego Carolina. Yo los cuidé mientras ellos trabajaban. Cambié pañales, preparé papillas, los llevé a sus controles médicos. Todo eso mientras seguía haciéndome cargo de las tareas del hogar. Claudia agradecía con sonrisas y Javier con un beso en la frente. Nunca pedí más. Nunca pensé que habría necesidad de hacerlo. Durante años, esta casa fue un hogar para todos. Yo me ocupaba de mantenerla limpia, de cocinar, de cuidar los pequeños detalles. A veces Claudia decía que parecía una abuela de las de antes, esas que siempre están en la cocina y saben coser botones y curar fiebres con té de manzanilla. Me lo decía con tono de elogio, pero ahora que lo pienso, también había una pizca de burla en su voz. Como si mi saber ya no tuviera valor, como si mis costumbres fueran parte de un museo al que se le guarda respeto, pero no se visita. Con el tiempo, comencé a notar ciertas cosas. Pequeños gestos, como cuando organizaban reuniones con amigos y me pedían que no bajara, para que descansaras, suegra. O cuando llegaban visitas y me presentaban como la señora que vive con nosotros, como si fuera una inquilina. Incluso los niños empezaron a tratarme con cierta distancia,
con esa educación rígida que no viene del cariño, sino de la costumbre. A veces, mientras recogía los platos después de la cena, escuchaba cómo Claudia corregía sus modales diciéndoles: «Así no se habla frente a la abuela». Frente, no con. Ese pequeño detalle me dolía más que los achaques del cuerpo. Y, sin embargo, yo seguía pensando que todo esto era parte del ciclo natural de la vida. Uno envejece, se hace a un lado y observa cómo la juventud toma el timón. No me molestaba no ser el centro. Pero sí me dolía empezar a ser un estorbo. Hace unos meses tuve una caída en el patio trasero. Una tontería. Tropecé con una manguera mal enrollada y terminé con un golpe fuerte en la cadera. Me llevaron al hospital. Estuve internada 3 días. Nada grave, dijeron. Pero al volver, algo había cambiado. Mi habitación ya no era mi habitación. Los muebles habían sido retirados, mis cosas empaquetadas en cajas de cartón con mi nombre escrito en marcador negro. En su lugar, una mesa de juegos, una alfombra colorida y una pizarra magnética anunciaban el nuevo cuarto de actividades. Claudia me recibió con una sonrisa tensa. Javier apenas me abrazó. Me mostraron el cuarto de servicio, ese que está junto a la lavandería, sin ventana, con el zumbido constante de la secadora. Allí, sobre una cama angosta, habían acomodado mis maletas. «Es por tu comodidad, mamá», dijeron. «Así estás en planta baja y no tienes que subir escaleras». Comodidad. Palabra que usaron para disfrazar el despojo. Desde entonces duermo entre estantes de productos de limpieza y cajas de herramientas. El ruido de las cañerías me despierta cada madrugada y el olor a detergente me acompaña todo el día. Mis nietos pasan frente a la puerta sin asomarse. Claudia ha dejado de consultarme cualquier cosa. Javier, mi Javier, habla conmigo lo justo, como si nuestras conversaciones fueran un trámite más en su lista de pendientes. Y aún así, cada noche, antes de dormir, repaso en mi mente las escrituras guardadas en el cajón de mi velador, las mismas que indican que esta casa sigue estando a mi nombre. No por venganza, no por ego, sino porque, de alguna forma, en medio de tanto olvido, necesito recordarme que aún existo, que aún tengo algo de control sobre mi vida, aunque sea sobre el papel. Porque una madre puede darlo todo, hasta que la obligan a preguntarse si alguna vez fue querida por lo que era, y no por lo que ofrecía. La primera vez que entendí que ya no era bienvenida en mi propia casa fue una tarde que, de tan gris, parecía hecha para confirmaciones amargas. No había lluvia, pero el cielo estaba cargado de esa amenaza que se queda flotando en el aire, como si también el clima quisiera decir algo sin atreverse del todo. Yo había salido al consultorio para una revisión rutinaria. El médico me dijo que todo estaba bien para mi edad. Aunque, claro, repitió esa frase condescendiente que tanto detesto. A su edad. Como si los años invalidaran las quejas. Como si a cierta altura de la vida solo se esperara aguantar en silencio. Volví a casa hacia las 5. Me dolían los pies por los zapatos ortopédicos y el bastón me pesaba más de lo habitual. Pero no me importó. Pensaba en preparar algo rico para los niños. Unas empanadas dulces que les gustaban desde pequeños. Esas con relleno de plátano y canela. Al entrar, sentí un aire raro, como si algo hubiera sido movido. No vi a nadie en la sala. Caminé hacia mi habitación, que siempre fue la del fondo, junto al patio. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio y me encontré con el vacío. Literalmente. No había cama, ni ropero,
ni siquiera mis cortinas de flores pequeñas. En su lugar, una alfombra nueva ocupaba el centro de la habitación, y sobre ella descansaban cojines de colores brillantes, juegos de mesa, una pequeña tienda de campaña infantil y una mesita de plástico con crayones desparramados. Mis cuadros no estaban. Las fotos de Román, del día de la graduación de Javier, las que yo misma había enmarcado con cartulina decorada, tampoco. En su lugar, una pizarra blanca decía «Rincón creativo de Matías y Carolina», en letras grandes y temblorosas, evidentemente escritas por una mano adulta intentando imitar la de un niño. Me quedé allí parada, sujetando el bastón con más fuerza de la necesaria, como si al apretar la empuñadura pudiera evitar que mi mundo siguiera deslizándose bajo mis pies. El eco de mi respiración llenaba la habitación vacía, una habitación que ya no me pertenecía. Lo que más me dolió fue que nadie me lo hubiera dicho, que nadie se hubiera tomado el trabajo de preguntarme, de incluirme en esa decisión. Me despojaron del único lugar que sentía mío en esa casa. Y lo hicieron mientras yo estaba en una sala de espera, leyendo revistas viejas y sintiéndome agradecida por tener salud. ¡Qué ironía! Volví a la sala en busca de una explicación. Allí estaba Claudia, parada junto a la isla de la cocina, revisando su teléfono. Cuando me vio, sonrió como si nada pasara. «Ay, suegra, justo te iba a llamar. Qué bueno que llegaste bien. ¿Cómo te fue con el doctor?» Le respondí con un hilo de voz que ni siquiera escuché completo. No quería hablar del doctor. Solo quería entender qué había pasado con mi cuarto. Claudia, sin dejar de mirar su teléfono, me respondió con la naturalidad de quien comenta el clima. Hicimos unos cambios en casa para aprovechar mejor el espacio. Los chicos ya están grandes, necesitan una zona para estudiar y jugar. Pensamos que podías usar el cuarto de servicio, así estás en la planta baja y no tienes que subir las escaleras. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si trasladarme a un espacio mínimo entre la lavandería y el garaje fuera una solución cómoda y considerada. En ese momento Javier apareció. Traía en brazos una caja con mis libros, mis cosas. Me saludó con un beso distraído en la mejilla, sin mirarme directamente. «Ma, no te preocupes, tus cosas están aquí». Pusimos todo ordenadito. El nuevo cuarto tiene ventilador y hasta arreglé la lámpara para que tengas buena luz para leer. Hablaba con esa voz apurada que usaba desde niño cuando sabía que había hecho algo mal, pero quería evitar el castigo. No había castigo esta vez, solo una sensación amarga en mi garganta, como si hubiera tragado algo que no supe masticar. Bajé la mirada a la caja. Estaban mis álbumes de fotos, algunas bufandas tejidas por mí misma, mi cepillo de cabello envuelto en una servilleta de papel. Todo metido allí sin cuidado, como si hubieran recogido el pasado en un barrido rápido, sin importar qué era valioso y qué no. No lloré, ni grité, ni pedí explicaciones. Me limité a tomar la caja con ambas manos y caminar despacio hasta la nueva habitación. El cuarto de servicio. De ahora en más, mi cuarto. Era un espacio estrecho, con una sola ventanita arriba, cerca del techo, que dejaba entrar una luz pálida y sin fuerza. A un lado estaba la lavadora, y al otro, una repisa con productos de limpieza. Cloro, detergente, esponjas. Una cama sencilla, de esas que usan los empleados domésticos, estaba empotrada en la pared. El colchón era delgado, con una sábana azul desteñida que olía a humedad. Sobre la cama habían dejado una bata de casa y mis zapatillas, alineadas como si eso bastara para hacerme sentir bienvenida. En la esquina, una silla de plástico con una bolsa encima. Dentro estaban mis blusas, mis pantalones de entrecasa, mis cremas. Nada colgado,
Nada ordenado. Nada mío. Me senté lentamente sobre el borde de la cama, sin soltar la caja. El ventilador hacía un zumbido constante que se mezclaba con el golpeteo del centrifugado. Todo el cuarto vibraba con una energía que no era vida, sino función. Este era un lugar para guardar cosas, no para vivir. Pero ahora era mi lugar, mi nuevo rincón, asignado con la misma frialdad con la que se organiza un mueble en un trastero. Me quedé allí un largo rato hasta que escuché pasos acercándose. Era Carolina, con una tablet en la mano. Me miró desde la puerta, frunciendo la nariz. ¿Vas a dormir aquí, abue? Huele como a jabón feo. No supe qué responder. Me limité a sonreír con una ternura automática, esa que se activa por años de costumbre, no por alegría. Ella desapareció tan rápido como había llegado. La noche cayó y nadie me llamó para cenar. Escuché risas desde el comedor. El tintineo de los cubiertos, la voz de Javier contando algo sobre su trabajo. Claudia hablando de la escuela de los niños. En ningún momento mencionaron mi nombre. Me levanté. Fui a la cocina y serví un poco de arroz y frijoles que quedaban en una olla. Lo comí de pie, frente al fregadero. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie me preguntó nada. Volví a mi cuarto. Cerré la puerta con cuidado. Me recosté en la cama y apagué la luz. El cuarto olía a encierro. Pensé en Román, en lo que diría si me viera así. Tal vez algo como: Mechita, ya es hora de que te hagas respetar. Pero también recordé cómo él siempre decía que el amor de una madre debía ser firme como la tierra. Me quedé mirando el techo. No lloré. No por orgullo, sino porque lo que sentía ya no era tristeza. Era otra cosa. Era la sospecha de que todo el amor que había dado había sido entendido como obligación. Y la obligación, con el tiempo, se convierte en carga. Esa noche no dormí. Me pasé horas repasando cada detalle del último año, buscando señales que no vi, palabras que debí haber respondido de otro modo, gestos que ahora entendía con claridad dolorosa. Y mientras lo hacía, mi mirada se desvió hacia la pequeña caja metálica donde guardaba mis documentos. Allí estaba. El título de propiedad de la casa, con mi nombre en tinta negra, sólido, irrefutable. Sentí una corriente de sangre tibia en el cuerpo, como un rescate, como un recordatorio. Tal vez me arrinconaron. Tal vez me escondieron. Tal vez me despojaron de mi cuarto, de mis espacios, de mi rol en esta familia, pero no podían quitarme lo que era mío. Y en ese momento, por primera vez en años, me permití una idea que antes habría considerado descabellada: la posibilidad de decir basta. No con gritos, no con escándalos, sino con acciones. Porque los papeles no sienten, pero dan poder. Y el mío seguía intacto, esperándome. Al día siguiente, cuando desperté en aquel cuarto de servicio que ahora llamaban mi habitación, supe que algo dentro de mí había empezado a cambiar. Y no era solo el cuerpo que me dolía más que de costumbre, por haber dormido sobre ese colchón duro, ni el zumbido constante del ventilador que parecía acompañar cada pensamiento, cada latido. Era otra cosa. Era una sensación que no sabía nombrar con precisión en ese momento, pero que luego entendí. Estaba despertando del largo sueño del sacrificio. Toda la vida me habían dicho que ser madre era sinónimo de entrega, de renuncia, de poner primero a los demás. Y yo lo había hecho. Lo había hecho con gusto, con convicción, sin reclamar nada a cambio. Pero ahora,
en ese espacio estrecho entre el detergente y la escoba, me daba cuenta de que esa entrega había sido utilizada, no valorada. De que habían traducido mi amor en disponibilidad, mi presencia en inercia, mi historia en un estorbo. Me levanté despacio, recogí mi bata del respaldo de la silla y fui al baño a lavarme la cara. Me miré en el espejo largo rato, reconociendo esa mujer de cabello blanco que me devolvía la mirada, con los surcos del tiempo bien marcados, pero los ojos aún despiertos. No me vi débil, ni vencida. Me vi cansada, sí, pero también lúcida. Me lavé los dientes con la calma de quien sabe que ese día necesita otra actitud, otra respiración. En la cocina encontré la cafetera aún caliente y me serví una taza. Nadie me saludó. Claudia revisaba su teléfono, sentada en la barra. Javier ya se había ido al trabajo. Los niños estaban en sus habitaciones, preparándose para ir a la escuela. El silencio que reinaba no era el de la armonía, sino el de la omisión. Tomé mi café sentada en el rincón del comedor, donde aún quedaba una silla sin uso. Recordé que cuando compramos esa mesa con Román, elegimos una grande, pensando en los futuros nietos, en las cenas con amigos, en los cumpleaños. Pensábamos que la casa sería un lugar de encuentros, no de reparticiones frías. Cada objeto tenía una historia. Esa mesa, por ejemplo, la pagamos en cuotas. La trajeron un sábado y él la barnizó durante 2 días, con esa paciencia suya, esa manera suya de darle valor a las cosas. Ahora la misma mesa era ocupada por Claudia y sus amigas del club, cuando se reunían aquí a hacer manualidades para vender en redes sociales. Nunca me invitaron a participar. Me pregunté si sabían que yo solía coser blusas para toda la colonia, que había hecho trajes de primera comunión, que mi trabajo ayudó a sostener esta casa cuando Javier aún soñaba con ser arquitecto. Ese día no hice gran cosa. Doblé mi ropa con esmero. Limpié mi espacio. Organicé mis documentos. Y cuando estuve sola, llamé a don Horacio, el abogado que nos ayudó con los trámites de la casa hace casi 30 años. Me atendió con esa voz ronca y pausada que no había cambiado. Me reconoció de inmediato. «Doña Mercedes», dijo. «Qué gusto oírla después de tanto tiempo». Le conté lo básico. No exageré, no dramaticé. Solo expuse los hechos. Él no preguntó demasiado. Me escuchó con respeto y luego me dijo: «Lo que está en su nombre es suyo, y si alguien no la respeta dentro de su propia casa, tiene todo el derecho de ejercer sus decisiones. Podemos revisar juntos lo que firmamos en su momento y ver qué acciones podemos tomar si lo desea». Le pedí una cita para la semana siguiente. Me dijo que sí, que me esperaba con gusto. Colgué sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía una herramienta, no una amenaza, sino una base sólida sobre la que aún podía levantarme. Esa tarde, cuando Javier volvió del trabajo, le pregunté si tenía un momento para hablar. Me dijo que estaba cansado, que mejor mañana. Lo comprendí. Lo había comprendido toda la vida. Así que no insistí. Pero tomé nota. Durante los días siguientes, empecé a notar cada detalle con una atención distinta. Observaba cómo los niños entraban a mi antiguo cuarto sin siquiera saludarme. Cómo Claudia hablaba de sus planes para redecorar la cocina sin consultarme, aunque fue mi ahorro quien financió la remodelación inicial. Escuchaba sus llamadas, donde decía cosas como: «Cuando tengamos la casa a nuestro nombre, vamos a hacer una ampliación». O: «El arquitecto dice que puede convertir el patio en un family room». Yo seguía escuchando, en silencio. No porque me resignara, sino porque quería entender hasta qué punto habían avanzado en su propio mundo sin incluirme.
¿Hasta qué punto yo me había vuelto un obstáculo? Una sombra. Un bulto. Un domingo, escuché a Carolina decir: «Mamá, ¿por qué la abuela ya no vive con nosotros? Ahora vive con el jabón». Claudia rió y no corrigió a la niña. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Porque no se trata solo de lo que uno pierde, sino de lo que los otros están dispuestos a olvidar que alguna vez fue valioso. Yo no esperaba homenajes ni altares, pero sí un poco de verdad, un poco de respeto. La visita con don Horacio fue clara y tranquila. Me explicó que la casa seguía legalmente a mi nombre, que nunca firmé cesión de derechos, que cualquier intento de desalojo sin mi consentimiento podía ser impugnado. Le pregunté si podía modificar el testamento. Me dijo que por supuesto. Le pedí discreción. Me prometió que todo lo que hiciéramos quedaría entre nosotros. Decidí que, de momento, no cambiaría nada formalmente, pero que quería explorar mis opciones. Él entendió sin necesidad de muchas palabras. Al volver a casa, me sentí distinta, más entera, más alerta. Empecé a notar cosas que antes dejaba pasar, como que Claudia revisaba mis medicamentos y comentaba, con tono de burla, que yo a veces me olvidaba si los había tomado, o que Javier comenzaba frases con «Ma, no te lo tomes a mal», pero cada vez que quería justificar decisiones que tomaban sin consultarme. Una tarde me pidieron que firmara unos papeles de rutina que supuestamente eran del seguro de la casa. Les pedí tiempo para leerlos. Claudia frunció el ceño. Javier suspiró, pero no insistieron. Le pedí a don Horacio que los revisara. No eran del seguro. Eran una autorización para actuar como administradores legales en caso de que yo tuviera deterioro cognitivo. No dijeron nada más. Yo tampoco. Pero esa noche dormí con la carpeta de documentos bajo mi almohada. Una mañana, mientras limpiaba mi pequeño cuarto, encontré una nota escrita por Matías. Era un dibujo, en realidad. Él y su hermana de un lado, su papá y su mamá del otro. En medio, una figura con bastón, cruzada con una X roja. Encima decía: «Esta es la abuela antes, ahora ya no». Lo había dejado caer entre sus cosas, sin darse cuenta. Lo tomé con manos temblorosas. No por el dibujo en sí. Los niños repiten lo que escuchan. Lo que me sacudió fue saber que esa era la imagen que les habían construido de mí. Una figura descartada. Una presencia que ya no cuenta. Esa misma tarde, Claudia organizó una comida en casa con unas amigas. Me pidieron que no saliera de mi cuarto, porque iban a usar la sala para grabar un video. Me dejaron una bandeja con una torta que no me gustaba y una nota con una sonrisa dibujada. Me sentí como una interna en un hospital. Me senté en la cama, tomé una hoja y empecé a escribir lo que sentía. Escribí todo. Desde el día que compramos la casa hasta la primera vez que me hicieron sentir invisible. No porque fuera a mostrarlo, sino porque necesitaba sacar eso de mi cuerpo, ponerlo en palabras, en tinta, en algo tangible. Porque lo intangible ya me estaba carcomiendo por dentro. Un par de días después, Carolina entró al cuarto sin tocar. Me encontró escribiendo y me preguntó qué hacía. Le dije que contaba mi historia. Me miró con extrañeza. ¿Para quién?, preguntó. Le respondí: para mí. Porque si no la cuento yo, nadie lo va a hacer. No dijo nada. Solo se quedó un rato observando los estantes con los productos de limpieza. Luego,
Antes de salir, me dijo en voz baja: «A mí me gusta cómo huele aquí. Huele a ti». Fue la primera vez en semanas que alguien de esa casa me dijo algo con ternura. Me aferré a ese gesto como se aferran los náufragos a un trozo de madera. Porque cuando una vida entera empieza a ser borrada, un gesto mínimo puede salvar un día entero. Esa noche, antes de dormir, tomé la carpeta con los documentos, la abrí, los repasé uno por uno y me prometí algo. No permitiría que me convirtieran en una figura decorativa que se mueve en la sombra. Si me habían arrinconado, yo también sabría mover mis piezas. No por venganza, sino por justicia. Porque lo que construí con mis manos, con mi cuerpo, con mi silencio, no podía ser arrebatado como se quita un mantel de una mesa. Lo que era mío seguía siéndolo. Y ahora, por fin, estaba lista para recordárselo a todos. La claridad, cuando llega, no lo hace con estruendo, sino con ese tipo de silencio que desarma. No fue una discusión, ni un grito, ni siquiera una ofensa directa lo que me llevó a cruzar el umbral invisible entre la resignación y la decisión. Fue el goteo acumulado de las pequeñas humillaciones, los gestos sin peso aparente, los días que se fueron pareciendo demasiado entre sí. Y sobre todo, la soledad que empezó a teñirlo todo, aun cuando vivía rodeada de voces, pasos, risas infantiles y platos que se lavaban en la cocina. La soledad de no ser vista, que es la más cruel de todas, porque no tiene sonido, pero ocupa todo el espacio. Recuerdo con precisión la mañana en que decidí dejar de esperar que las cosas cambiaran solas. Era un jueves cualquiera. Me desperté con el ruido del timbre y el ladrido del perro del vecino. Me puse los zapatos con dificultad, tomé el bastón y fui a abrir. Era el cartero con un sobre certificado. Lo firmé, agradecí y cerré la puerta. Me senté en la cocina a abrir el sobre con cuidado. Dentro venía una notificación de la alcaldía. Solicitud de planos para una reforma. Al principio no entendí. Luego vi el nombre de Javier como solicitante. Querían construir una ampliación sobre el patio trasero. Mi patio. Donde Román plantó las bugambilias. Donde yo colgaba la ropa al sol cada semana. Donde crecieron los niños jugando con cubetas de plástico y palas de juguete. Querían cubrirlo con cemento. Y ni siquiera me lo habían dicho. Tomé el papel, lo doblé en 4 partes exactas, lo guardé en la carpeta donde tenía los demás documentos y me serví un café que no terminé. No porque estuviera frío, sino porque el sabor se volvió irrelevante de pronto. Todo lo que había sido parte de mi vida estaba siendo modificado sin consultarme. Estaba claro que ya no me veían como alguien con voz, sino como una figura residual. Parte del mobiliario que se respeta en teoría, pero se rodea sin mirar. Pasé ese día en silencio, observando, tomando nota mental de cada movimiento. Claudia hablaba por teléfono organizando una cena con sus amigas. Es que con mamá en el cuartito tenemos más espacio. Ya es otra dinámica, mucho más funcional. Eso dijo. Dinámica funcional. Como si yo fuera un mueble reubicado para optimizar el flujo de energía. Javier llegó más tarde, cansado, y se limitó a saludar con un beso en la frente. No preguntó por mi día. Yo tampoco le conté. Esa noche me acosté temprano, pero no dormí. Repasé en mi mente los nombres de cada persona que alguna vez me ofreció su ayuda o me mostró una amabilidad sincera. Me sentí empobrecida. Mi mundo, que antes estaba lleno de rostros, ahora parecía un salón vacío. Entonces pensé en Carolina, en su comentario sobre el olor del cuarto.
en sus ojos cuando me vio escribir. Y comprendí que tal vez aún quedaba una posibilidad de dejar una huella, de no desaparecer del todo en esa transformación del hogar en proyecto ajeno. Me prometí que hablaría con ella, pero con calma, sin imponerme. Al día siguiente, mientras ella dibujaba en la sala, me senté a su lado. Le pregunté qué hacía. Me explicó que preparaba un cartel para la escuela. Le ofrecí ayuda con la caligrafía. Dudó. Luego aceptó. Pasamos más de 1 hora juntas, eligiendo colores, recortando letras. En un momento me miró y dijo: «Abue, ¿tú hiciste cosas de verdad antes?». Sonreí. Le conté que yo había hecho los trajes de graduación de muchas niñas del barrio, que cosí el vestido de novia de su madre, que incluso había ayudado a diseñar el logo del primer estudio de arquitectura de su padre. Me miró con asombro genuino. «¿Y por qué nadie dice eso?», preguntó. «Porque a veces, mi amor, la gente olvida lo que no le conviene recordar». No dijo nada más, pero me abrazó. Ese abrazo fue mi primer alivio en semanas, no el alivio de que algo cambiara afuera, sino el de que algo aún podía cambiar por dentro. Decidí empezar a caminar, a mover mis propias fichas. No dramáticamente, no con alboroto, sino con esa firmeza que solo da la experiencia. Hice una lista de tareas. Primero, aseguraría todos los documentos. Los llevé a una notaría para obtener copias certificadas. Dejé una copia con don Horacio y guardé otra en una caja de seguridad en el banco. Luego, hablé con un contador, recomendado por una amiga de juventud con la que retomé contacto. Revisamos mis cuentas, mis aportes a la casa, las transferencias que hice a lo largo de los años. Documentamos todo. No era por litigio, era por orden, por mí. Un día, mientras Claudia salía con unas bolsas, me acerqué a Javier. Le pedí que me acompañase a tomar un café. Me miró con sorpresa. Dijo que tenía mucho trabajo. Insistí. Finalmente accedió. Fuimos a una cafetería cerca del parque, donde solíamos ir cuando él era niño. Pedimos café con leche y pan dulce. Comenzamos hablando del clima, de los niños, de cosas sin importancia. Luego, le dije: «Javier, necesito que me escuches. No que me respondas, no que me justifiques. Solo que me escuches como cuando eras pequeño y te contaba cuentos». Se quedó en silencio. Bajó la mirada. Entonces, hablé. Le conté cómo me sentía, cómo había sido ese traslado forzado al cuarto de servicio. Cómo cada día me dolía más, no por el cuerpo, sino por el alma. Le dije que no buscaba pelea. Solo quería que supiera que yo no era ciega, ni sorda, ni tonta. Que sabía lo que estaba pasando, que los papeles estaban en regla, que tenía opciones, pero que antes de tomar cualquier decisión, había querido hablar con él. Como madre, como mujer. Javier no dijo mucho, solo murmuró: «No sabía que te sentías así». Le respondí: «Eso es precisamente lo que más duele, que no lo supieras». Terminamos el café en silencio. Volvimos a casa sin tocar más el tema. Pero algo cambió. Lo noté en sus ojos, en la forma en que esa noche me dejó un vaso de agua junto a la puerta de mi cuarto. En cómo al día siguiente me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Claudia, en cambio, parecía notar la diferencia y no le gustaba. Se volvió más cortante, más vigilante. Comenzó a revisar lo que hacía, a interrumpir mis conversaciones con los niños,
a sugerir que yo debía descansar más, porque a tu edad, suegra, el estrés es peligroso. Incluso me insinuó que quizás debería considerar una residencia, solo por si... ¿Acaso? No respondí. Pero comencé a guardar todo lo importante en una maleta lista para llevar. No porque planeaba irme, sino porque quería estar preparada. Una mujer que se prepara ya no es vulnerable. Es una amenaza invisible. Seguí escribiendo. Cada noche, al final del día, registraba lo que había vivido, lo que había sentido, lo que había descubierto. Mis libretas se llenaban de palabras que eran mi escudo, mi espejo, mi testigo. Empecé a leerlas en voz alta en mi cuarto. Me oía hablar como si fuera otra persona. Pero esa otra persona era yo, sin miedo. Era yo diciéndome: no te borraron, Mercedes. Solo se olvidaron de mirar bien. Un domingo por la tarde, mientras todos salían, me senté en el patio. Las bugambilias aún estaban allí, tercas, floreciendo con descaro entre las grietas del concreto. Me quedé viéndolas largo rato. Pensé en Román. Pensé en la joven que fui. En la madre que fui. En la mujer que aún era. Me dije en voz baja, con una convicción nueva: no me van a mover como a una caja más en esta casa, porque esta casa es mía. Y todavía tengo las llaves. Fue una tarde de viernes, una de esas que traen el aire quieto de las decisiones importantes, cuando finalmente decidí que ya no bastaba con tener claridad, ni con escribir en libretas, ni con hacer copias de documentos. Era momento de actuar, de dar un paso firme, no para herir, sino para ubicarme de nuevo en el lugar que me correspondía. Pasaron tantas semanas desde que me arrinconaron en el cuarto de servicio, desde que Claudia dejó de verme como madre y empezó a tratarme como una tarea pendiente en su lista de organización doméstica, que a veces dudaba si todo lo que estaba viviendo era real o una pesadilla larga, mal tejida por la costumbre de ceder. Pero no, era real. Cada gesto lo confirmaba. La indiferencia, la reorganización sin consulta, la falta de un simple «¿Cómo estás?», todo tenía peso. Lo más grave no era el lugar físico, sino la forma en que me desdibujaban día tras día, como si mi historia estorbara. Aquella tarde, los niños estaban en casa de una amiga de Claudia. Javier aún no había llegado del trabajo, y ella organizaba la cena con un grupo de conocidos. Preparaba la mesa con vajilla especial. Revisaba cada detalle con ese perfeccionismo algo altivo que adquirió con los años, como si toda su identidad se sostuviera en la imagen que proyectas hacia los demás. Yo la observaba desde la cocina, fingiendo ocuparme del pan, pero en realidad repasaba el plan en mi mente, una y otra vez, hasta estar segura de que nada se me escapaba. Sabía que habría reacciones, que tal vez habría lágrimas, que vendrían palabras cargadas de reproche o acusaciones, pero lo que no habría sería marcha atrás. Horas después, cuando los invitados estaban por llegar, me acerqué a Claudia con la calma que da la determinación. Le pedí que me permitiera un momento de privacidad con Javier esa misma noche, que era importante. Me miró de reojo, molesta, como si interrumpiera el flujo de su puesta en escena. «Puede esperar a mañana. Hoy tenemos gente». Le respondí que no, que era hoy. En ese instante, su voz adquirió ese tono dulce y falso que solo usaba cuando se sentía amenazada. «Bueno, si insistes, pero por favor, que sea rápido. No quiero interferencias con la cena». Me retiré a mi cuarto, el pequeño cuarto de servicio que ahora ya no me pesaba igual, porque en el fondo sabía que pronto dejaría de ser mi celda. En el escritorio tenía una carpeta. Dentro, copias del título de propiedad. Una carta dirigida a Javier y otra a Carolina.
con la ternura de una abuela que no quiere que la historia que le contaron a su nieta sea la única versión. Las guardé en mi bolso, junto con mi celular y la llave de la caja fuerte que aún permanecía en mi habitación anterior, oculta detrás de un falso fondo en el armario. Lugar que, por suerte, no había sido revisado a fondo durante la redecoración. Cuando Javier llegó, se lo notaba agotado. Colgó su saco en la entrada, besó a Claudia en la mejilla y se sirvió un vaso de agua. Yo lo observaba desde el marco de la puerta del comedor. Me acerqué y le pedí que me acompañara un momento al patio. Dudó. Claudia intervino de inmediato. «Javi, ya van a llegar los invitados. ¿No puede ser después?» Pero él, quizás movido por algún resabio de culpa o intuición, accedió. Caminamos en silencio hacia el fondo de la casa, donde las bugambilias aún resistían. Nos sentamos en las sillas de hierro que había pintado Román años atrás. El silencio era espeso, pero yo sabía qué debía decir. Saqué la carpeta y la coloqué sobre sus rodillas. Javier la miró con sorpresa. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó. Le pedí que la abriera. Comenzó a hojear los documentos. El título de propiedad, la escritura firmada por Román y por mí, los registros notariales de los aportes económicos que hice a lo largo de los años. Javier no hablaba. Solo pasaba las páginas con las cejas fruncidas. Finalmente levantó la vista. «¿Para qué me estás mostrando todo esto?». Y fue entonces cuando lo dije. Sin temblar, sin dudar. Porque ya no puedo seguir viviendo en una casa donde no se me respeta. Y necesito que sepas que, legalmente, esta casa me pertenece. Que todo lo que tienes ahora se construyó sobre lo que tu padre y yo hicimos con nuestras manos, nuestros ahorros, nuestras noches sin dormir. Que si me quieres fuera, no será con desprecios, sino con una firma. Y no estoy dispuesta a firmar nada. Javier se recostó en la silla, con la vista fija en un punto del suelo. Sus dedos apretaban los bordes de la carpeta. Respiró hondo. «Mamá, nadie quiere echarte. Solo las cosas han cambiado». Le respondí que sí, que cambiaron. Pero no por evolución natural, sino por elección. Que no se trataba de espacio físico, sino de lugar emocional. Que me habían desplazado no por falta de metros cuadrados, sino por falta de voluntad. Le hablé del dibujo de Matías, de las palabras de Carolina, de cómo Claudia me llamaba ella en vez de mamá cuando hablaba con sus amigas. Le hablé del olor a encierro en el cuarto, del ventilador que no deja dormir, de las veces que me dejaron comida fría en una bandeja como si fuera un objeto olvidado. Él no respondió de inmediato. Parecía estar digiriendo todo con dificultad. Finalmente dijo: No sabía que era tan grave. Le dije que no esperaba una reacción inmediata, solo claridad. Y que si no podía darme un lugar digno, entonces debería prepararse para vivir en otra parte. Porque lo que estaba en juego no era solo la casa, sino mi dignidad. Volvimos al interior. Claudia nos miró con desconfianza. Yo pasé de largo, subí a mi cuarto y me senté frente al pequeño ventilador. Sabía que la conversación no terminaría ahí. A la mañana siguiente, Claudia estalló. Golpeó la puerta de mi cuarto con fuerza y entró sin esperar permiso. Su voz era aguda, alterada. ¿Qué estás intentando hacer, suegra? ¿Amenazarnos? ¿Hacernos sentir mal? Le respondí con calma que no tenía intención de dañar a nadie, solo de recuperar lo que era mío. Pero si todo esto es por ti. Te cuidamos, te alimentamos, te damos un techo.
Entonces me levanté y le dije la frase que había ensayado tantas veces en mi mente. Tú me cuidas como quien cuida una planta porque no sabe qué más hacer con ella. Pero yo no soy una planta. Soy la raíz. Y sin mí, esta casa no existiría. Ella salió dando un portazo. Javier intentó calmarla. Los niños, al escuchar los gritos, se encerraron en su cuarto. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. Durante los días siguientes, la tensión fue en aumento. Claudia apenas me dirigía la palabra. Javier se mostraba dividido, atrapado entre la lealtad a su madre y la paz de su hogar. Carolina me observaba con ojos grandes, silenciosos. Sabía que algo importante estaba ocurriendo. Finalmente, una tarde, recibí la visita de don Horacio en casa. Se reunió conmigo en el patio. Trajo unos documentos, una opción legal para formalizar la cesión parcial del uso de la propiedad sin renunciar a la titularidad. Me explicó que era una forma de proteger mis derechos sin necesidad de llegar a un litigio. Le agradecí. Me sentí respaldada. Le pedí que esperara unos días antes de presentar nada. Aún guardaba una esperanza mínima de que Javier actuara con justicia, no por miedo, sino por comprensión. Esa noche, Javier me llamó a su estudio. Me ofreció una silla. Parecía cansado, más envejecido que de costumbre. Mamá, he estado pensando mucho en todo esto. Me miró a los ojos con una tristeza honesta. Sé que hemos fallado. Sé que no hemos sabido cuidar de ti como mereces. Y no quiero que esto termine mal. Me conmovió. Le pregunté qué pensaba hacer. Me dijo que hablaría con Claudia, que pondría límites, que se encargaría de que mi espacio fuera digno. No pedí promesas. Solo asentí. Pero Claudia tenía otros planes. Al día siguiente, cuando Javier salió a trabajar, me abordó en la cocina. Mira, suegra, no voy a permitir que destruyas esta familia. Si sigues con esto, te vas a quedar sola. Porque ni Javier ni los niños van a querer vivir con una mujer que los amenaza con papeles. Le respondí que no estaba sola, que nunca lo estuve, que lo que yo tenía no eran amenazas, sino memoria. Memoria viva, documentada, legal, irrefutable, y que si no podían convivir conmigo con respeto, entonces tal vez debían buscar otro lugar donde aprender a respetar desde cero. La tensión que se había acumulado como un vapor invisible en los rincones de la casa finalmente encontró su punto de ebullición la noche que Claudia y Javier decidieron organizar una conversación definitiva. Así lo llamaron, como si se tratara de una reunión de conciliación en un despacho neutro. No en el salón donde durante años colgué las luces de Navidad, donde celebramos el primer cumpleaños de Carolina y donde Román se sentaba a leer el periódico cada domingo. Me avisaron por la mañana, con una frialdad cuidadosa. Hoy, después de cenar, queremos hablar contigo con calma, mamá. Respondí que sí, sin preguntar más. Ya sabía. Sabía que venía el intento de negociación, de maquillaje, de recuperar el control disfrazando sus intereses de reconciliación. Pero yo también estaba lista, no solo con mis documentos, sino con algo más importante, mi palabra. Porque había entendido, tras semanas de silencio e introspección, que a veces el poder no está en lo que uno posee, sino en lo que uno está dispuesto a decir sin temblar. La cena transcurrió entre murmullos y platos fríos. Nadie hablaba demasiado. Matías y Carolina masticaban con lentitud, conscientes de la tensión, pero sin entender del todo su origen. Javier estaba visiblemente incómodo. Claudia se mantenía ocupada con los cubiertos
sin levantar la vista. Yo comí sin prisa, como si nada pasara. Terminé antes que todos. Lavé mi plato y me senté en el sillón del rincón, donde la luz cae con suavidad a esa hora de la noche. Esperé. Al rato Javier se aclaró la garganta. ¿Vamos a hablar ahora? Claudia asintió. Los niños fueron enviados a sus cuartos. Cerraron la puerta del salón. El aire se volvió espeso, como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Javier comenzó. Su tono era suave, casi suplicante. «Mamá, sabemos que estos últimos meses han sido difíciles. Queremos empezar de nuevo, arreglar las cosas, volver a una convivencia sana. No queremos conflictos legales ni disputas. Esta es tu casa, sí, pero también es el hogar de nuestros hijos. Queremos encontrar un equilibrio». Lo escuché con atención. No interrumpí. Luego fue Claudia quien tomó la palabra, con ese tono que mezcla falsa dulzura con un fondo de reproche. «Suegra, entendemos que te has sentido desplazada. Pero también tienes que entendernos a nosotros. Criar hijos, mantener una casa, trabajar. Todo es más difícil de lo que parece desde afuera. A veces uno comete errores, pero todo lo hemos hecho con buena intención. Tal vez no supimos expresarlo bien. Por eso, queremos proponerte algo». Se miraron entre sí, como si esperaran un gesto de aprobación mutua. Claudia sacó un sobre. Lo colocó sobre la mesa. «Aquí hay una propuesta. Una cesión parcial del usufructo. Para que tú estés tranquila y nosotros también. Queremos asegurarnos de que no haya malentendidos, ni amenazas de desalojo, ni de que termines vendiendo la casa por enojo o resentimiento. Esa última palabra, resentimiento, me dolió más de lo que imaginaba, porque resumía todo lo que ellos no comprendían. Creían que yo quería castigar, vengarme, cobrar facturas emocionales. No entendían que lo que buscaba era respeto, no reparación. Dignidad, no dominio. Tomé el sobre. Lo abrí con lentitud. Leí las primeras líneas. Era efectivamente un documento que proponía que yo firmara una cesión temporal del uso de la propiedad a favor de Javier y Claudia, con revisión anual. Legalmente astuto, emocionalmente ciego. Levanté la vista. Los miré uno por uno. Primero a Javier, mi hijo. Ese niño que alguna vez lloraba cuando se caía en el parque, que dormía abrazado a mi brazo cuando tenía fiebre. Luego a Claudia, esa joven que alguna vez me llamó mamá con timidez, antes de empezar a ver en mí un obstáculo para sus planes. Finalmente, hablé. «No voy a firmar esto». Mi voz no tembló, ni subió el tono. Fue tan firme como una piedra en el río. Claudia reaccionó de inmediato. «¿Entonces qué quieres, Mercedes? ¿Dejarnos en la calle? ¿Exponernos a una vergüenza legal? ¿Arrebatarles a tus nietos su hogar?» Respondí sin moverme del asiento. «Quiero que reconozcan lo que hicieron, no solo lo legal, sino lo humano. Quiero que se hagan cargo de que me borraron, que me redujeron a una sombra entre trapos y botellas de cloro, que decidieron que mi historia ya no importaba. Y aún así, no me fui. No les cerré la puerta. Les di tiempo, les di espacio, les di silencio, porque pensé que mi presencia bastaría para que recapacitaran. Pero no bastó. Entonces, ahora hablo». Javier intentó intervenir. «Mamá, por favor, no pongas las cosas así. Esto no es una guerra. Podemos encontrar una solución intermedia».
lo miré con una mezcla de ternura y desilusión. No es una guerra, Javier. Es un duelo. Porque yo también perdí algo. Perdí el lugar que creí tener en esta familia. Y ahora me doy cuenta de que quizás nunca lo tuve. Que mi lugar siempre fue condicional, útil mientras aportaba, conveniente mientras callaba. Pero eso se terminó. Entonces ocurrió algo inesperado. Carolina, que había estado escuchando desde la escalera, bajó en silencio y entró al salón. Se acercó a mí. Me tomó de la mano. Su voz, temblorosa pero firme, quebró la tensión como una piedra en el agua. «Abue, no te vayas». La miré. «Yo no me quiero ir, mi amor, pero tampoco quiero seguir siendo invisible». Claudia se levantó con brusquedad. «Esto es una locura. Estamos haciendo todo esto por ti y tú sigues con esa actitud de víctima». Entonces me puse de pie, con esfuerzo, pero sin perder la firmeza. No soy víctima, soy la dueña de esta casa, y ya no estoy dispuesta a negociar mi dignidad. O viven aquí bajo otras reglas, o se van. No hay más vueltas. El silencio fue absoluto. Claudia salió dando un portazo. Javier se quedó de pie, sin saber qué decir. Carolina me abrazó fuerte. Yo acaricié su cabeza. Le susurré al oído. Todo estará bien. Esa noche dormí por primera vez con la puerta de mi cuarto abierta. No por miedo, sino porque ya no había nada que esconder. La verdad había sido dicha. Las cartas estaban sobre la mesa. Y lo más importante, ya nadie podía negar quién era yo, ni lo que significaba en esa casa. Han pasado algunas semanas desde aquella noche en que todo cambió, aunque a simple vista, la casa sigue siendo la misma. Las paredes conservan los mismos cuadros, los platos se lavan en el mismo fregadero, los pasos suenan igual en los pasillos, y el sol sigue entrando por la ventana del salón a la misma hora. Pero hay una quietud nueva, una especie de orden en el silencio que ya no es ese vacío helado de la omisión, sino una pausa que contiene cosas no dichas pero comprendidas. Javier se ha vuelto más presente, más cuidadoso, más hijo. No se disculpó con palabras rimbombantes, no me pidió perdón con dramatismos, pero se nota en los gestos, en la forma en que ahora se detiene a escucharme, en cómo me sirve una taza de té sin que yo lo pida, en los minutos que se toma para sentarse conmigo en el jardín y hablar de nada en particular. Ha comenzado a recuperar algo que creía olvidado, la mirada con la que me veía cuando era niño, esa que decía sin palabras que yo era su refugio, su certeza. Claudia, en cambio, camina sobre una cuerda tensa entre el orgullo y la conveniencia. Se muestra cordial, incluso servicial a ratos, pero aún se le nota la incomodidad en la forma en que fuerza la sonrisa, en cómo evita cualquier conversación profunda, en cómo me trata con una cortesía excesiva que no logra ocultar la distancia. Yo no la desafío, no la enfrento, no busco provocar. Me limito a estar, como siempre estuve, pero ya no desde la sombra, sino desde una presencia que aprendí a no justificar. Carolina me visita cada tarde después de la escuela. Se sienta a hacer sus deberes en mi cuarto, que ahora ha sido pintado de nuevo, con cortinas nuevas, con una lámpara que no parpadea. A veces me cuenta cosas que no cuenta en la mesa. ¿Cómo le fue en el examen? Que una compañera la hizo llorar, que le gusta un niño pero no sabe si decirlo. Yo la escucho con esa paciencia que no me cuesta, porque viene del amor y no del esfuerzo. Le he enseñado a bordar. Le he contado historias de su abuelo Román, de cuando su padre era pequeño, de cómo hicimos entre los dos cada rincón de esta casa.
Me mira con una mezcla de asombro y ternura, como si descubriera a alguien que antes le era invisible. Es, quizá, el regalo más inesperado de todo este proceso. Reencontrarme con mi nieta en un plano donde no soy solo la abuela que la cuida, sino la mujer que tiene algo que contar. A veces me siento en el patio, junto a las bugambilias, y pienso en todo lo que pasó. No con rencor, ni con tristeza, sino con una especie de serenidad que me resulta nueva. Me doy cuenta de que uno puede pasarse la vida entera dando sin detenerse a pensar en lo que recibe. Que el amor no debe medirse, pero sí merecerse. Que el respeto no es un premio, es un piso mínimo, un suelo firme desde el cual se puede vivir sin miedo. No fue fácil llegar a este punto. No fue agradable, ni rápido, ni indoloro. Pero fue necesario, porque quedarse callada cuando se ha sido borrada no es humildad, es complicidad con la injusticia. El documento legal permanece en el cajón de mi velador. No fue firmado. No hará falta, porque lo que necesitaba ya no era un papel que diga que tengo el derecho de estar aquí, sino una casa que me lo haga sentir. Y si alguna vez vuelven a olvidarlo, si alguna vez la memoria de esta historia empieza a desdibujarse otra vez, tengo las palabras, las libretas, los recuerdos, la voz, para repetirlo. Ya no vivo en el cuarto de servicio. Vivo en mi casa. Y aunque el tiempo pase, aunque el cuerpo se canse, aunque la vida siga y los niños crezcan y los techos cambien y las paredes se pinten de otros colores, hay algo que no cambiará nunca. Todavía tengo las llaves. Y esta vez pienso usarlas bien. No para cerrar puertas, sino para abrir las que me correspondan. No para encerrarme, sino para habitar con dignidad cada espacio que ayudé a construir.